Sí, no, la aplicación es genial, ¿eh? A mí me gusta mucho, está muy buena, pero lástima eso de los 40 minutos y si no hay que pagar no sé cuántos dólares. Así que no. Eh, creo que ahora no podrían escribirme en la pizarra. Creo. Creo que encontré la configuración. Si todavía pueden, por favor, les voy a pedir que no lo hagan. Así no confundimos a nadie. ¿Sí? Pero creo que ahora no deberían poder porque encontré la opción por ahí escondida, pero la verdad no estoy seguro. Ramiro, vos podés, igual todavía se pueden desmutear. Fíjate, Sí, Ángel, fíjate que en donde dice clase uno presentación de la materia, ya no figura más el link y te dice no puede unirse en este momento. Por ende, la gente que no tenga el Zoom abierto o no haya dejado la pestaña abierta, que recargue, le va a decir no puedes unirte en este momento. pero ¿y si entran con el link? Sí. Fíjate la clase uno presentación de la materia que no sale en la URL. Ah, Calculo que habrán entrado de esa manera. sí, que dice, le pegué la URL al final, a lo último, como respuesta a eso. Y también está en Twitter, que es otra forma de entrar. Ok. Pero ahí en clase uno presentación de la materia, abajo dice el link de acceso al mismo es, y le puse el Claro. link. ¿Ese link no funciona más? A Sí, ¿no? ver, mira, ahí te paso una captura. Ok. Desde ahí no se puede entrar más. Ok, Claro. porque venció. Está bien, pero con el link sí. Con el link sí. Que es como entraron la mayoría. Sí, sí, sí. Bueno, entonces si pueden, si los conocen, si tienen algún grupo de WhatsApp, díganle que entren con el link que está. Igual están casi todos. Ya estamos 15 y eran 20 y pico, así que podemos, me parece, seguir. Bueno, ahora me están viendo a mí. Deberían estar viendo la diapositiva y seguimos. Bien. Habíamos quedado con la parte de números decimales y seguimos con los tipos de datos. Y en el chat me van diciendo, ¿sí? Cualquier cosa que surja, ¿bien? Con respecto a las fechas, por ejemplo, si quiero representar fechas de nacimiento, de inscripción, de registro, lo que quiera poner con respecto a fechas. En C, ¿qué teníamos para representar fechas? Tenemos, obviamente, 3 enteros, esa es una opción. ¿Y qué más se les ocurre que tenemos para representar fechas con C o C++? Imaginación. Sí, hacer un struct de fecha, pero si yo quiero obtener la fecha del sistema, por ejemplo, y quiero que sea exactamente, uso una librería, que es la setime, y luego tenemos un struct time, y con eso puedo obtener la fecha del sistema de la computadora. Eso con 6 y más. Con SQL es mucho más fácil. Tenemos time para el tema de solo el tiempo, solo hora, minuto, segundo y milisegundo. Date para incorporar también la parte de fecha, o sea, día, mes, año, y luego nada más porque es date, obviamente, solo día, mes, año. Tenemos small date time y date time, que estos sí incorporan tanto hora, minutos y segundos como día, mes y año. Así que si solo quiero el tiempo, uso time. Si solo quiero la fecha, uso date. Si quiero fecha y hora, uso datetime. Y luego la diferencia entre el datetime y el small datetime va a ser cuánto tiempo hacia atrás y hacia el futuro va a permitir guardar. ¿Sí? Cuanto más chiquito sea, menos tiempo hacia atrás y al futuro va a poder guardar porque tiene menos bytes, obviamente. Esto está en el campo virtual para que puedan ver los rangos de cada uno y cuando tengan que hacer su base de datos, sepan decidir cuál de todos utilizar. ¿Bien? Seguimos. Sí. Bien. Bueno, seguimos acá. Participantes hay un poquito menos, pero estamos.
Bueno, tipos de base de datos. ¿Qué tipos de base de datos conocen? Y esta es complicada porque por ahí no conocen tipos de base de datos porque todavía no trabajaron con eso. Bien, la respuesta ahí, como puso Javier, podemos clasificarlo como base de datos relacionales y no relacionales. Bien, hay diferentes categorías, pero esta podría ser una clasificación. Bien, entonces, en las relacionales vamos a tener, obviamente, Microsoft SQL Server, que es la que vamos a utilizar, Oracle, PostgreSQL, que siempre lo escribo mal, MySQL y MariaDB, que son prácticamente la misma, y debe haber otras, obviamente, pero estas son las relacionales más conocidas, o por lo menos las que yo conozco. Ramiro, si te acordás de alguna otra relacional, Por eso es. son más o menos las que se están utilizando. Y después vamos a ver por qué se llaman relacionales, ¿sí? ¿Qué características tienen? Y las no relacionales, podríamos nombrar algunas, no vamos a trabajar con estas. Hay una que se llama MongoDB, Redis, ¿sí? Firebase, Cassandra, exactamente, CouchDB, y bueno, otras seguramente. Estas tienen características distintas a las relacionales, ¿sí? Las nombramos, las clasificamos, pero no vamos a llegar a ver esto. Sí vamos a llegar a ver de las relacionales la de acá, ¿sí? Con esto tenemos para todo el cuatrimestre, ¿bien? Si saben utilizar alguna de las relacionales, les diría que las otras se acostumbran muy fácil. No es así con las no relacionales, así ahí sí hay diferencia. Por ejemplo, si quieren pasar del Microsoft SQL Server a MongoDB, van a encontrar diferencias y se van a tener que adaptar, ¿sí? al cambio. Bueno, seguimos. Arquitectura cliente-servidor. Bueno, esta parte solía dibujarla con el fibrón, y acá no tengo el fibrón. Estamos hablando de la computadora, ¿no? Deme un segundito. Bueno. Voy a tratar de hacer todo lo posible para dibujar esta arquitectura de cliente-servidor. Si sale como creo que va a salir, o sea, mal, les pego una imagen después para que les quede cómo es el esquema, ¿sí? ¿Alguien conoce cómo funciona esta arquitectura cliente-servidor? ¿O me puede dar algún ejemplo de qué servicio usa esta arquitectura cliente-servidor? No me digan base de datos, obviamente base de datos usa esta arquitectura, pero algún otro. Sí, todo lo que tenga que ver con la www tiene esta arquitectura porque tenemos un servidor, luego tenemos distintos clientes, que puede ser celular, la computadora, lo que sea que se conecte, hace una petición para ver la página o para loguearse o para lo que sea, y le responde con con una respuesta, que puede ser o 404 porque la página no existe, o los diferentes sitios que hay, ¿sí? Yo les voy a dibujar entonces acá como pueda la arquitectura, y si no sale, entonces seguimos, ¿sí? Bien, vamos a empezar por un servidor, ¿sí? Esto que están viendo ahí, aunque no parezca, es un servidor. Es un hermoso servidor. Ahí está. Eso es un servidor, ¿sí? Le voy a poner el nombre abajo. No, las artoformas son un rectángulo y un círculo, y van a tener que tener mucha imaginación con eso. Y acá voy a empezar a dibujar los diferentes clientes, que podrían ser, por ejemplo,
un celular, ¿sí? Eso es un iPhone, el último. Una notebook, y una PC. La PC la voy a hacer una cosa así. Pensé que iba a ser más fácil dibujar. Bien, estos son cada uno de los clientes, ¿sí? El celular de una persona, la notebook y una computadora, ¿bien? Puede haber tantos clientes como la conexión lo permita, ¿sí? Eso es una regla, una política de seguridad. En principio podría ser infinito. Saben que igual infinito no existe. ¿Y en el medio qué hay? Entre clientes y servidores. Estoy cursando, boludo, ¿qué? Escucha, Pero, Sí, pero ¿quién provee la conexión en el medio? Que lo usamos todos los días. Y que lo voy a... Exactamente. Internet, ¿no? En el medio está Internet o intranet, dependiendo de cómo nos conectemos. Pero en el medio está eso, que es lo que permite la conexión. Entonces, el celular lo que hace es pedir un login. Entonces manda el usuario y la contraseña, viaja a través de Internet, por ejemplo, a una base de datos o a la web de Facebook, como mencionaron, y le llega al servidor. Y el servidor toma ese mensaje, esa petición, y lo que hace es dar una respuesta. ¿Bien? Lo que hace es dar una respuesta, puede estar cifrado o no, depende, ¿sí? Si estamos en una red segura, está cifrado de punta a punta, y si no, no, viaja en Internet todo sin cifrar. Quiere decir que en el medio cualquiera podría estar escuchando eso. Y luego el servidor lo que hace es, a través de Internet, ¿sí? Devuelve la respuesta, y la respuesta puede ser o conexión inválida, o usuario correcto, o usuario baneado, lo que sea, ¿sí? Y así cada uno de los distintos clientes. O sea que esta es la forma más común de arquitectura cliente-servidor. Y las bases de datos utilizan esto, ¿sí? Las bases de datos entonces van a tener diferentes clientes que a través de Internet o intranet se van a comunicar con un servidor, que es el servidor de base de datos, los que le mencionamos un poco más arriba, SQL Server, Oracle, MySQL, el que sea. Y el servidor de base de datos le va a dar desde impedirle la conexión porque el usuario y la clave son incorrectos, o darle un listado de clientes o grabar un registro, lo que necesite, ¿sí? Esta es la conexión o la arquitectura que se utiliza para trabajar con bases de datos. Generalmente, ¿cómo sabemos nosotros o cómo hacemos para, desde una computadora o tablet o lo que sea, acceder a un servidor? ¿Qué ponemos? Imagínense que yo me quiero conectar a una base de datos, por ejemplo. Voy a necesitar un usuario y una contraseña, bien. Entonces, por ejemplo, Ángel, lo voy a poner en esta especie como de pseudo lenguaje, ¿no? Ángel sería el nombre de usuario, arroba sería arroba o barra o guión, lo que quieran. ¿Y qué viene después? ¿Cómo sé dónde está el servidor? ¿Cómo lo ubico entre todas las computadoras que hay en el mundo? Dominio, bien. ¿Y quién me puede dar un ejemplo de un dominio? Exactamente. Eso se conoce como DNS, ¿sí? Es un nombre fácil de recordar. Por ejemplo, utn.edu.ar podría ser el dominio. utn.edu.ar va a tener que ser una computadora en alguna parte, ¿bien? Para poderla localizar, ¿bien? Para poder localizar el servidor. Y si no me sé el nombre de dominio o no tiene nombre de dominio, ¿qué otra cosa puedo llegar a conocer? La dirección IP. Por ejemplo, 140.78.34.245. ¿Sí? Eso podría ser una IP. No entren a esa dirección IP porque la inventé y vaya a saber qué hay ahí. Así que por favor no entren. Entonces, esa dirección IP
con el nombre de usuario y un password, me permitiría acceder o a una computadora o a un router, ¿sí? A un router en alguna parte del mundo. ¿Y qué otra cosa faltaría para saber a qué programa accedo? Porque en una computadora puedo estar corriendo muchos programas a la vez. ¿Qué les parece que faltaría en eso? Tenemos usuario, tenemos la IP, tenemos obviamente un password para loguearnos, pero con esto yo accedo como Ángel a una computadora en particular. Por ejemplo, la computadora de la facultad. Me falta decidir o me falta avisarle cuál de todos los programas quiero que use. Por ejemplo, Ahí, quiero que de todos, sí, ahí lo pusieron, de todos los programas que están, quiero que sea el SQL Server. Y para poder decirle eso, lo que uso es un puerto, que generalmente es 2 puntos, y el número de puerto, que no me acuerdo cuál es el del SQL Server, pero voy a poner, por ejemplo, 4555. Entonces, con esa información yo puedo decir, conectate a esta computadora a este programa, ¿sí? Obviamente el servidor va a tener que tener ese puerto abierto para la conexión, y luego con el usuario y clave que le envíe, me va a dar conexión correcta o conexión incorrecta. ¿Bien? Igual esto no es una clase de redes, así que no se preocupen, básicamente es la manera en que se van a conectar. Y nosotros generalmente cuando estemos trabajando en nuestra computadora, vamos a tener una palabra bastante conocida, que es localhost, que nos va a permitir conectarnos a la base de datos, al gestor de base de datos, en nuestra computadora. ¿Bien? Esto reemplaza el puerto por defecto y la IP de nuestra computadora. ¿Bien? Porque, ¿qué pasa? Cuando utilicemos el SQL Server en nuestra máquina va a ser tanto como cliente como servidor. Va a trabajar a veces como cliente y va a trabajar como servidor, ¿sí? Entonces, con localhost es fácil para conectarse a la máquina. ¿Bien? Seguimos. ¿Dudas? Recuerden que no nos metemos tanto en redes porque hay una materia de redes en TCCI, pero como para que tengan una idea de cómo se trata la conexión. Bueno, elementos de base de datos. Habíamos partido de que en la parte de arriba, ¿sí? Si fuese como una especie de pirámide, lo más que vamos a encontrar es el servidor de base de datos. ¿Bien? Luego, un servidor de base de datos va a ser un grupo de ¿qué? Una colección de ¿qué cosas? ¿Qué les parece? ¿Qué voy a poder guardar en un servidor de base de datos? ¿Muchas qué? Muchas bases de datos. Bien. Vamos a tener bases de datos. Todas las que el servidor aguante. ¿Bien? Y una base de datos va a ser una colección de ¿qué cosas? Lo primero que le viene a la mente, ¿qué va a guardar en conjunto una base de datos? Tablas. Muy bien. Tablas es lo que va a permitir guardar una base de datos. Todas las tablas que necesitemos. Sí, esquemas también se los suele conocer. Y una tabla va a ser una colección de ¿qué? Dos cosas. Sí, de datos, pero ¿cómo representamos esos datos? Filas y columnas. Exactamente. Columnas y filas. Bien. ¿Qué es la composición de una tabla, no? Filas y columnas. Ahora bien, ¿qué les parece que va a cambiar más a menudo en una tabla, las columnas o las filas? Exactamente, las filas. Bien, las filas es lo que va a estar cambiando constantemente porque, como dice ahí Juan, es lo que contiene los datos. Las columnas van a ser como los atributos de una clase, ¿sí? Por ejemplo, apellido, nombre, fecha de nacimiento. Entonces, yo genero esa tabla con esas 3 columnas. Y después digo, uy, me olvidé de poner el legajo. Entonces, agrego una columna legajo y a partir de eso, todas las filas van a incorporar también la posibilidad de guardar un legajo. Pero eso no es muy común andar cambiando constantemente las columnas, ¿bien? En cambio, las filas sí.
Porque cada vez que agrego una fila voy a estar agregando, si estamos hablando de la tabla de alumnos, un nuevo alumno, ¿sí? Entonces, cada vez que un alumno se inscriba, por ejemplo, voy a tener una nueva fila y así sucesivamente. Entonces, las filas es lo que, en general, es lo que más se modifica. ¿Y qué otras cosas guarda una base de datos? Además de eso, bueno, un montón de cosas más, ¿sí? Yo voy a anotar algunas, ¿sí? Que vamos a ver acá en la materia, pero piensen que guardan muchas cosas más. Restricciones, que ya vamos a ver más adelante qué son. Eso también guarda las bases de datos. Vistas, vamos a ver más adelante qué es. Procedimientos almacenados. Triggers. Todo esto vamos a ver en la cursada. Después, cosas que no vamos a ver en la cursada. Usuarios, ¿sí? Y permisos, por ejemplo, de usuarios, entre otras cosas, ¿bien? Transacciones no termina siendo un objeto de base de datos. Funciones también es algo que, si tenemos tiempo, podemos llegar a verlo, ¿sí? Funciones. Es otro objeto de las bases de datos. Pero las transacciones no. La transacción es como una característica que tienen los procedimientos almacenados o las tareas, pero no es un objeto de base de datos. Así que nosotros vamos a estar viendo desde restricciones, vistas, procedimientos almacenados y triggers, y tal vez funciones, si hay tiempo. ¿Bien? Y usuarios y permisos escapa por mucho lo que vemos en la materia. ¿Hasta ahí venimos bien? Ok. Bueno, vamos a ver una de las primeras características de base de datos en el modelo relacional, que es la clave primaria o única. ¿Bien? Como dice ahí la definición, que ya está escrita, es una restricción, la clave primaria es una restricción. Recuerden que yo dije que recién, que las restricciones son una de las cosas que guardan las bases de datos. Entonces, la clave primaria es una restricción que no permite valores duplicados en las columnas, en la o las columnas definidas como clave. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Bueno, yo tengo acá una tabla que podría llamarse alumnos o empleados. ¿Bien? Tenemos un legajo y el legajo fue definido como primary key. ¿Sí? Por eso entre paréntesis dice PK, primary key o clave primaria. Y después tenemos apellidos y nombres que son columnas, pero no son clave. ¿Bien? Entonces, yo hago un insert o grabo un registro. Entonces pongo legajo 1000. Pongo apellido Simón, por ejemplo, nombre Ángel. Se guardó. ¿Sí? Como es el primer registro, no tiene contra qué comparar, lo guarda. Si no hay ningún problema con el resto de las columnas, me guardó este registro. Pasamos al siguiente registro y pongo legajo 2000. Apellido Villalba, nombre Ramiro. ¿Bien? Cuando intente guardar este segundo registro, lo que va a hacer solo la base de datos es fijarse si este número que puse acá de legajo, este número 2000, no se encuentra repetido en alguna otra fila previa, ¿sí? En alguna otra fila que haya guardado antes. Como no se repite, entonces no hay ningún problema, lo guarda. Y ahora imagínense que pongo un legajo 2000 de vuelta. Apellido Cluster. Nombre Daniel. Entonces, quiero guardar a Daniel Cluster, ¿sí? Pero le quiero poner el lenguaje, el legajo 2000, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Solo el gestor de base de datos, sin que haga nada, va a, como pusieron ahí, pinchar, va a generar una excepción y no me va a permitir guardar esto porque no se cumple la restricción de clave primaria. Habíamos dicho, no permite valores duplicados en las columnas clave, como la columna clave es el legajo, entonces no me permite guardar ese legajo. ¿Puedo guardarlo a clúster? Sí, pero tengo que utilizar otro número de legajo. No podría guardarlo con este. ¿Bien? Entonces, si quisiera guardarlo a clúster, tendría que venir acá y poner, por ejemplo, 3000. O sea que vamos a trabajar con excepciones de tabla para fijar si existe en una tabla una APK. Sí,
Al generar una clave primaria, esto automáticamente va a generar una excepción. Después será problema de la aplicación de capturar la excepción y hacer algo con eso, mostrar un mensaje de legajo repetido, por ejemplo. Bien. En lo que es laboratorio 3, lo único que sabemos es que cuando se intente repetir un legajo, en este caso, no nos va a dejar guardarlo y listo. Y no hay ningún problema. ¿Y qué les parece si yo tengo así? ¿En qué cambiará esto? ¿Sí? Todavía no tenemos identity, después lo vamos a ver en un ratito. ¿Qué cambia que el legajo y el apellido sean la clave primaria? Algo que estaría muy mal, obviamente, pero ¿qué cambiaría? No se puede tener dos claves primarias, pero se puede tener una clave primaria que conste de varias columnas, como sería este caso. La clave primaria es la combinación de legajo y apellido. Quiere decir que esto ahora es válido, porque lo que no se tiene que repetir son las dos cosas juntas. Entonces, ¿se repite el legajo 2000? Sí. Ahora, ¿se repite el legajo 2000 con el mismo apellido? No, entonces lo acepta. Esto sería un muy mal diseño, obviamente esta tabla está muy mal hecha así, pero para que entiendan en qué consiste una clave primaria concatenada o compuesta. ¿Está bien? No está bien que la clave primaria sea el legajo y el apellido, es solo el legajo, ¿sí? Pero se puede hacer, exactamente. Y si la clave primaria fuese solo el apellido, sería muchísimo peor. ¿Qué pasaría si la clave primaria es solo el apellido, no el legajo? Exactamente. Los González al horno. Permitiría uno solo, ¿sí? El segundo ya no, es como el meme de Homero, que solo admite un Homero, bueno, una cosa así. Admitiría un solo apellido y el segundo clúster o el segundo Simón o el segundo Villalba que quiera entrar, no puede. Así que hacer que el apellido o el apellido del nombre sea la clave primaria sería muy malo, ¿sí? Claro, no permitiría clústeres, solo uno. Pasamos al siguiente, que es la clave foránea, ¿bien? La clave foránea, voy a poner rápidamente acá algunos IDs. Acá tendríamos carreras, por ejemplo, y acá alumnos. Bien. Carrera 1, por ejemplo, TCP, y el nivel terciario. Después podemos poner carrera 2, mecánica. Sí, quedan 10 minutos, vamos a tener que hacer de vuelta eso. Twitch, la próxima seguro. Nivel grado, carrera 3, no sé, una maestría en algo y posgrado. Bien, tenemos 3 carreras cargadas. Bien, el ID de carrera es la clave primaria de esta tabla. Bien, y acá tenemos entonces la clave foránea. ¿Sí? La clave foránea también es una restricción que no permite que los valores definidos como clave no existan en las tablas que están definidas como referentes. ¿Qué significa esto? Sí, voy a usar Twitch más adelante, la próxima clase. ¿Qué significa esto? Bueno, fíjense, alumnos tiene el legajo, que ya hemos definido como clave primaria, ¿sí? Tiene un apellido, bien. Y tiene un ID carrera, ¿sí? El ID carrera es foreign key o clave foránea, ¿bien? Esta foreign key de carrera va a hacer referencia a la tabla de carreras, la columna ID. ¿Qué significa eso? Que cuando yo quiera poner acá un ID carrera, voy a tener que poner un valor que exista obligatoriamente en el ID de la tabla carreras. Quiere decir que si yo quiero poner que el alumno Simón pertenece a la carrera 10, ¿sí? Como la carrera 10 no está en la tabla de carreras, no me lo va a permitir guardar. Bien, eso es una clave foránea. Me obliga a que el valor que ponga en esta columna exista, en este caso en la tabla de carreras, en la columna ID. Así que solo podría poner 1, 2,
o 3 en este caso, ¿sí? Y acá lo puedo repetir todas las veces que quiera. Si yo pongo así, esto significaría que los 3 alumnos acá cursarían, siguiendo el número de acá, que es el 1, cursarían la carrera TCP. Verifica que exista sí o sí. Tiene que sí o sí existir en la tabla de carreras para que se pueda guardar este registro. ¿Bien? Si no existe, no. Salvo que acepte valores nulos. ¿Bien? Si la tabla de alumnos podría tener un ID carrera nulo, entonces yo podría guardar así. Y esto significaría que Cluster no está cursando ninguna carrera. ¿Bien? Ahí lo que decía Carlos, una tabla intermedia, sí, obviamente más adelante vamos a ver tablas intermedias, porque esto a mí me permitiría que un alumno solo tenga una carrera, y si estuviese cursando 2 carreras no podría guardarlo, ¿sí? Porque admite una sola. Para eso entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de relaciones. Acá hay una relación de uno a muchos, más adelante la vamos a ver. Y como dice ahí Guillermo, sí, para eso es null y not null, ¿sí? Si una columna acepta nulos, entonces yo tengo la posibilidad de decir que no hay un dato ahí. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es uno de los conceptos más importantes del modelo relacional, que es la nulidad. ¿Sí? La nulidad es la capacidad de que una columna no tenga nada. ¿Sí? Porque piensen que si yo quiero poner en C, por ejemplo, que un número no tiene nada, ¿qué pongo? -1, 0, le pongo un valor exacto, no sé, el menos 14.000. Cuando estoy hablando de una fecha puedo poner -1 del -1 del -1. Cuando estoy hablando de un género puedo poner, no sé, X. Cuando estoy hablando de un apellido y nombre puedo dejarlo vacío. Pero es muy complicado en diferentes tipos de datos, ¿sí? En diferentes tipos de datos, elegir un valor que identifique a acá no hay nada. Entonces, acá, por ejemplo, imaginémonos que el género, el sexo y la fecha de graduación aceptan valores nulos. Entonces, con el legajo 1000, por ejemplo, o 100, vamos a poner Simón, género masculino, fecha de graduación y le pongo una fecha. Qué sé yo, no soy tan viejo, pero se me ocurrió poner esa fecha. Y ahora pongamos un segundo registro, legajo 200, Pérez. Imagínense que Pérez no quiso decir a qué género pertenece. Entonces, para poder representar que no hay un género guardado, ponemos nulo. ¿Bien? Y imagínense que sí se graduó, entonces tenemos la fecha de graduación. Bien, del 2010, por ejemplo. Y viene un tercer registro, y viene Fernández, y me dice que es de género femenino, pero por ejemplo no se graduó todavía, y como no se graduó, no tengo nada en fecha de graduación. Y para poner nada en fecha de graduación, uso el valor null. ¿Bien? Y ahí hay un ejemplo en imagen, donde podemos ver la diferencia entre que haya 0 y haya null en el papel higiénico, por ejemplo. Cuando está en 0 el papel higiénico, está el tubito, tenía la posibilidad de guardar, pero se quedó sin papel. Y null directamente no hay nada, no está ni el tubo, ¿sí? Bueno, una cosa así sería esto. Yo si en algún lado quiero decir, acá no hay datos, utilizo, bien, el valor null. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno. La parte de formas normales, porque a esto le quedan unas cuantas diapositivas, la parte de formas normales lo voy a subir en un PDF a esto, ¿sí? Porque quedan 3 minutos. Lo voy a subir en un PDF y ustedes lo ven desde su casa, ¿sí? Al PDF, y en base a lo que ven ahí y a otros apuntes que hay de normalización, van a tratar de hacer el TP1, ¿sí? Que ya lo voy a colgar en el campo virtual, ¿sí? El link al TP1. Y después de que se termine esta reunión, que le quedan 2 minutos, cuando la inicie, la voy a iniciar ya con el SQL Server y vamos a hacer, ya está el TP, hay 3.
No, entonces eso es un TP viejo, ¿eh? Los voy a sacar, yo les voy a subir el TP1 nuevo, ¿sí? Los que están viendo tal vez son del cuatrimestre anterior y no los oculté. Después los borro, no se preocupen. El TP1 de ahora es de una librería, ¿sí? De una especie como de librería. Vamos a estar haciendo esta tabla, estas dos tablas, la de alumnos y la de carreras. Y vamos a trabajar con la de alumnos haciendo claves primarias y claves foráneas, y vamos a ver cómo se comporta así el SQL Server. Les queda un ejemplo de cómo crear dos tablas, y ya después trabajan ustedes en la semana y van consultando en el foro de dudas, ¿sí? Porque se hizo bastante largo, ¿bien? Sí, más o menos, vamos 2 horas, así descansan un poquito, ¿bien? Así que cortamos, entramos una última vez, hacemos esta tabla de alumnos y carreras, y finalizamos, ¿sí? ¿Les parece bien? Una última reunión y ya finalizamos, ¿bien? Bueno, yo voy a cortar esto, ya saben, entran al mismo link, ¿sí? Y 40 minutos más o 30 minutos más para ver los ejemplos de SQL y ya con eso terminamos, ¿bien? Así que bueno, Fíjate que te están preguntando a qué hora. ¿a qué hora qué? No, ahora mismo, ¿eh? Volver a entrar. Ahora mismo, ¿Continuamos ahora de 5 inmediato? minutos. Ok. En 5 minutos, así ya terminamos.